En los albores de la Iglesia, cuando el testimonio de Cristo comenzaba a iluminar con su fulgor las sombras de un mundo entenebrecido, se alzó un hombre cuya historia resonaría a través de los siglos como testigo fiel y mártir de Cristo. En medio de la persecución y el odio, él se convirtió en antorcha ardiente, en una luminaria de fe, sacrificio y gloria. Su historia, sellada con sangre y fuego, no es solo el relato de un hombre, sino el eco de una verdad eterna que desafía a cada generación. Es la historia de Esteban, el primero en ofrecer su vida por el nombre de Jesús. En aquellos días, la Iglesia crecía con poder, y los apóstoles predicaban con denuedo el Evangelio de la resurrección. Muchos creían, y el número de discípulos se multiplicaba en Jerusalén. En ese contexto, se establecieron diáconos para el servicio de los hermanos, y entre ellos destacó Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. No solo se ocupaba de la distribución de los bienes entre los necesitados, sino que su corazón ardía con el fuego del Espíritu, y Dios obraba a través de él grandes prodigios y señales entre el pueblo. Pero donde la luz brilla con más fuerza, las sombras se levantan con mayor furia. Pronto, los adversarios de la verdad no pudieron resistir la sabiduría y el espíritu con que hablaba. Hombres de la sinagoga de los libertos y de otras regiones comenzaron a disputarle. Pero Esteban, lleno de gracia y poder, refutaba cada argumento con la verdad de Dios. Viéndose incapaces de contradecirle, recurrieron a la estrategia de los impíos, la mentira. Sobornaron testigos para que lo acusaran de blasfemar contra Moisés y contra Dios. En un instante, los líderes religiosos, movidos por la envidia y el celo, lo llevaron ante el Sanedrín. Allí, en el tribunal de los hombres, Esteban se presentó con un rostro que resplandecía como el de un ángel. No había en él temor ni vacilación, sino una paz sobrenatural. Los sumos sacerdotes le exigieron que respondiera a las acusaciones. Entonces, el siervo de Dios, con voz clara y firme, comenzó a relatar la historia de Israel, desde Abraham hasta Moisés, desde los profetas hasta el Mesías. Les mostró cómo sus padres habían resistido una y otra vez la voluntad de Dios, cómo habían perseguido a los profetas y cómo, en la culminación de su rebelión, habían entregado y asesinado al justo, al Santo de Dios, Jesús de Nazaret. Las palabras de Esteban eran como fuego, y sus acusadores, como rastrojo seco. Sus corazones se endurecieron aún más, y al oírle, rechinaban los dientes en su furor. Pero Esteban, levantando sus ojos al cielo, contempló una visión gloriosa. Sus labios pronunciaron palabras que resonarían por la eternidad. Veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. Al oír esto, los líderes religiosos gritaron con ira, se taparon los oídos y llenos de frenesí, se lanzaron sobre él. Lo arrastraron fuera de la ciudad y sin juicio ni misericordia, comenzaron a lapidarlo. Uno tras otro, los proyectiles golpeaban su cuerpo, quebrantando su carne, pero su espíritu permanecía inquebrantable. La sangre corría por su rostro, pero su mirada seguía fija en el cielo. Mientras los hombres lo condenaban, el cielo lo recibía. Entonces, en su último aliento, Esteban clamó: «Señor Jesús, recibe mi espíritu». Y, como su maestro en la cruz, exhaló su último suspiro con un ruego de perdón: «Señor, no les tomes en cuenta este pecado». Y habiendo dicho esto, durmió en la paz de su Salvador. El testimonio de Esteban no se apagó con su muerte. Su sacrificio no fue en vano. Entre la multitud que presenció su martirio, había un joven llamado Saulo, quien guardaba las ropas de los verdugos. Sus ojos vieron la fe inquebrantable del mártir, y aunque en aquel momento su corazón estaba endurecido, Dios había sembrado en él una semilla que daría fruto en su tiempo. Aquel joven, que aprobó su muerte, se convertiría en el más grande apóstol de Cristo, Pablo de Tarso. Hoy, la voz de Esteban sigue resonando a través de los siglos, llamando a los valientes, desafiando a los tibios y exhortando a los que temen. Su vida nos recuerda que el Evangelio es un llamado a la entrega total, que seguir a Cristo puede costarnos todo, pero que su gloria es incomparablemente mayor que cualquier sufrimiento en la tierra. ¿Quién responderá al llamado? ¿Quién, como Esteban, alzará su voz sin temor? ¿Quién vivirá y morirá por la verdad del Evangelio? El cielo sigue abierto.
El Hijo del Hombre sigue de pie, esperando recibir a aquellos que no temen dar su vida por él. Levántate, alma valiente, que el testimonio de Esteban no sea en vano. Sé testigo, sé luz, sé fuego en medio de las tinieblas. Pues la sangre de los mártires es la semilla de la Iglesia, y el mundo aún necesita de aquellos dispuestos a brillar hasta el último aliento.